Bona tarda, gràcies per seguir-nos. Gracias por seguirnos, gracias por estar con nosotros. Estamos aquí para pensar y para pensar sobre el futuro, y la cuestión es que tenemos tiempo para pensar en el futuro en este momento, y este es un foro de discusión, de debate en un momento de incertidumbre. Sabemos que los momentos de crisis también son oportunidades, muy a menudo dolorosas oportunidades, pero tenemos que pensar cuál será la recuperación, cómo será la reconstrucción del mundo que hemos vivido hasta ahora, y con los planes de recuperación, tanto los americanos como los fondos de Next Generation, tendríamos que pensar cómo vamos a destinar ese dinero y cómo vamos a destinar nuestras propias energías en los próximos años. Tenemos que pensar en qué Barcelona queremos, qué economía queremos, qué mundo queremos en realidad, qué futuro queremos para nuestros hijos, y sabemos que en un momento de cambio alguien se va a girar hacia nosotros dentro de unos años para preguntarnos qué es lo que pensáis en aquel momento de cambio, de incertidumbre, para plantear, para diseñar, para poner un rumbo de futuro. Y eso es lo que hoy vamos a intentar hacer aquí, en este debate que se titula Oportunitats econòmiques derivades de la transició verda y ecológica, es decir, oportunidades económicas derivadas de la transición verde y ecológica. Todos sabemos que tenemos que actuar de una manera diferente, que es un momento de utilizar las energías de otra manera, que es un momento de vivir respecto a la naturaleza y las materias primas de otra manera. Pues bueno, eso es a lo que nos vamos a tener que ocupar, de eso es de lo que nos vamos a tener que ocupar, y de lo que no podremos decir no sabíamos que debíamos hacerlo. Por lo tanto, aquí estamos, sabemos que debemos hacerlo. Ellos han pensado sobre esto y, por lo tanto, dentro de un momento discutiremos sobre ello. De momento, para empezar, el primer bocado es una intervención de nuestra invitada Carlota Sanz. Hará una intervención que esperemos que sea inspiradora. Y, Carlota, creo que estás preparada para empezar tú la sesión. Sí, hola, buenas tardes a todas y a todos desde Oxford. Me encantaría estar ahí en Barcelona con vosotros. Voy a empezar, lo primero quiero asegurarme que está la presentación. No puedo ver mi presentación ahora mismo en la ahora sí, perfecto. Bien, pues soy Carlota Sanz, economista regenerativa y cofundadora de Donut Economics Action Lab, donde estamos poniendo o llevando a la práctica las ideas de la economía del donut para co-crear precisamente economías donde las personas y el planeta prosperen en equilibrio. Entonces, hoy mi ponencia es para compartir con vosotros la visión que tenemos de la economía del donut y cómo se está empezando a llevar a cabo y poniendo en práctica en ciudades y lugares alrededor del mundo. Entonces, quiero empezar por reflexionar con vosotros sobre cómo ha empezado el siglo XXI. Porque el siglo XXI ha sido un siglo de repetidas crisis, ¿no? Desde la crisis financiera en 2008, que afectó de una forma u otra a todo el mundo. Vivimos en la era del colapso climático y más recientemente estamos sufriendo la dureza que ha generado la crisis de la pandemia del COVID, ¿no? Entonces, estas crisis están golpeando al mundo fuertemente y dejan en evidencia las grandes inigualdades que persisten de raza y género, de riqueza y poder entre unos países y otros. Pero es que estas crisis además nos demuestran que estamos profundamente interconectados entre nosotros y con el planeta vivo. Y nos demuestran que, en la mayoría de los casos, estas crisis surgen como consecuencia de los sistemas que nosotros hemos creado. Entonces, con esta situación, lo que para mí está claro es que necesitamos una nueva visión de prosperidad para la humanidad del siglo XXI. Y por gracioso que parezca, yo la voy a traer en forma de donut. Entonces, ¿qué es el donut? Bueno, el donut es un concepto desarrollado por mi colega, la economista Kate Raworth, y ofrece una brújula radicalmente distinta para guiar el desarrollo de la humanidad en el siglo XXI, donde el objetivo es que nadie carezca de los elementos esenciales de la vida que se sitúan en el agujero del medio, debajo del suelo social, que a nadie le falte agua, comida, un techo, salud, educación. Estos elementos están además basados directamente en los Objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, lo que significa que todos los gobiernos del mundo están de acuerdo en que las personas estamos en posición de reclamar esos derechos esenciales. Entonces, que nadie se quede corto de estos derechos, pero a la misma vez no podemos sobrepasar el techo ecológico. ¿Y qué es el techo ecológico? Bueno, este se compone de los 9 límites planetarios sobre los que se sustentan la vida en nuestro delicado y equilibrado planeta.
Según científicos especializados en la ciencia del sistema Tierra, cuando ponemos demasiada presión sobre ellos, el planeta deja de estar en equilibrio, causando efectos como el cambio climático, la acidificación de los océanos o la contaminación química. Entonces, en resumen, el objetivo es satisfacer las necesidades esenciales que permiten una vida digna para todas las personas sin sobrepasar esos límites planetarios, para así poder vivir dentro del espacio seguro y justo que propone el donut. Bien, y si este es el nuevo objetivo, lo cierto es que estamos muy lejos de hacerlo. Todo el rojo que vemos en esta imagen muestra hasta qué punto hay personas todavía por debajo del suelo social y los excesos que ya se han puesto dentro en el planeta. Entonces, por un lado, hay billones de personas que no cubren sus derechos esenciales. Por ejemplo, en cuanto a comida, la parte roja que sobresale aquí representa el 11% de la población mundial que todavía no tiene suficiente comida hoy. Pero es que, por otro lado, hemos excedido colectivamente con creces 4 de los límites planetarios. El cambio climático está teniendo un impacto mayor y anterior del estimado. Hemos utilizado en exceso fertilizantes en tierra y la pérdida de biodiversidad están a niveles catastróficos. Entonces, el reto que tenemos en el siglo XXI es eliminar el rojo que vemos en esta página y entrar en el donut por los dos lados al mismo tiempo, el social y el ecológico. Y esto no se ha intentado nunca. Somos la primera generación en ver esta imagen y darnos cuenta que necesitamos teorías económicas diferentes, ¿no? Porque los modelos de negocio convencionales, incluso las políticas de desarrollo tradicionales, no estaban diseñadas para abordar este reto. Y bien, esta imagen nos muestra la situación a nivel global. Y hoy quiero llevar estos conceptos a nivel de una ciudad. Y ya que estamos en Barcelona, quiero que pensemos juntos. Bueno, ¿puede Barcelona vivir dentro del donut? Vamos a desenrollar ese donut y vamos a abrirlo para poder crear un espacio y imaginar el futuro que queremos tener en esta ciudad, teniendo en cuenta la base social y el techo ecológico y pensando no solamente en lo que significa prosperar aquí, sino en los impactos que puede tener en el resto del mundo. Entonces, con estas ideas en mente, en Donor Economics Action Lab hemos creado un marco y una pregunta para hacer a las ciudades más ambiciosas del siglo XXI. La pregunta dice así: ¿cómo puede Barcelona ser un hogar en el que prosperen todas las personas en un entorno próspero, respetando el bienestar de todas las personas en el mundo y la salud de todo el planeta? Y hay mucho en esta pregunta, entonces la voy a partir en 4 partes, ¿vale? En lo que llamamos las 4 lentes del retrato de la ciudad. La primera, ¿qué significaría prosperar para los habitantes de Barcelona? ¿Cómo podríamos asegurar que todos sus residentes estuvieran saludables, con comida nutritiva, agua limpia, buena salud, una vivienda decente? Pero ¿qué supondría también que los residentes estuvieran conectados, ¿no? A través de conectividad a Internet, de movilidad urbana, pero también de sentido de comunidad con acceso a la cultura? ¿Qué supondría también que los residentes estuvieran habilitados con buena educación, trabajo decente, ingresos suficientes y acceso a energía asequible? ¿Y qué supondría, por último, estar empoderados, con voz política, equidad social, igualdad de género, de raza, paz y justicia? Entonces, estas son las preguntas para las personas de este lugar y, por supuesto, solamente se pueden contestar por las personas de Barcelona. Así que se abre un espacio, una oportunidad para una conversación colectiva sobre lo que significa tener una vida digna aquí. La segunda pregunta pone a Barcelona en su contexto natural y dice así: ¿qué significa para esta ciudad prosperar dentro de su hábitat natural? ¿Dónde se encuentra Barcelona en la faz de la Tierra? ¿De qué ecosistema forma parte? ¿Y qué supondría que la ciudad generase los mismos servicios que está generando ese ecosistema? ¿Qué pasaría si sus edificios, las vías verdes, la infraestructura trabajasen juntos para purificar tanto aire, filtrar tanta agua, almacenar tanto carbono y albergar tanta biodiversidad como lo están haciendo los ecosistemas locales del que forma parte? En otras palabras, ¿cómo puede Barcelona llegar a ser tan generosa como el entorno natural que tiene al lado? Estas 2 preguntas exponen la aspiración de ser personas prósperas en un entorno próspero, pero como sabemos, todas las ciudades y lugares del mundo usan los recursos, ¿no?, de otros lugares y, por tanto, hay que situar esta aspiración local en el contexto de responsabilidad global. Entonces, la tercera pregunta nos dice: ¿qué significaría para Barcelona respetar la salud de todo el mundo?
¿De dónde procede la madera, los alimentos, los recursos hídricos? ¿Dónde se están emitiendo las emisiones de carbono en el mundo en nombre de la prosperidad de esta ciudad? ¿Y cómo puede Barcelona entonces reducir los impactos en el cambio climático, en el uso de fertilizantes, en la extracción de agua? No, entonces esto se trata de volver a estar dentro de los límites planetarios que hablaba antes. Y por un lado, por supuesto, hay que pensar en ese impacto ecológico, pero también hay que pensar en el impacto social que tiene el importar esos productos, ¿no?, a través de las cadenas de producción. Entonces, la última pregunta que nos hacemos es ¿qué significaría para esta ciudad respetar el bienestar de todas las personas en todo el mundo? ¿Quién ha recogido y empaquetado la comida que comemos? ¿Quién cose la ropa que llevamos? ¿Quién recoge y envasa los alimentos que estamos comprando? ¿Quién ha acabado y transportado los minerales que construyen nuestras casas? ¿Y cuáles son los derechos de estas personas y el impacto que tiene en las comunidades donde viven? Entonces, estas 4 lentes conforman lo que nosotros llamamos el retrato de la ciudad. Y como se imaginan, cuando una ciudad decide hacerlo, ¿no?, hay una inmersión profunda en cada una de ellas. En Donor Economics Action Lab hemos estado trabajando con 3 ciudades para crear este retrato de la ciudad, Filadelfia, Ámsterdam y Portland. De hecho, Ámsterdam fue la primera ciudad que decidió hacer público ese análisis el año pasado. Estas fotografías se tomaron, evidentemente, antes de la pandemia, cuando tuvimos talleres invitando a los responsables políticos de estas ciudades a sentarse alrededor del retrato de su ciudad y a familiarizarse con los objetivos que ellos mismos habían puesto como responsables políticos y con los datos que mostraban cómo o cuánto se estaban acercando a ellos. Y lo más interesante fue ver cómo el retrato de la ciudad era increíblemente motivador para estos responsables políticos, ya que cada persona podía ver su sector, ¿no?, el sector donde trabajaban, pero ponerlo en contexto de un todo y establecer nuevas conexiones, nuevas sinergias y posibilidades que antes no eran posibles cuando se veían a la ciudad de forma mucho más aislada. Y se dieron cuenta, además, que esta forma de ver la ciudad les permitía tener conversaciones mucho más enriquecedoras y buscar soluciones que abordasen múltiples desafíos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, imaginémonos qué conversaciones tendríamos si empezásemos a pensar en ciudades con este retrato en mente. Entonces, la pregunta que yo también me hago es, ¿pueden las ciudades entrar en el donut, ¿no? Y yo creo que se necesitan 2 transformaciones fundamentales en las dinámicas de la economía. Debemos crear economías que sean regenerativas y distributivas por diseño. Y voy a hablar un poquito sobre estas 2. Para empezar, tenemos que entender que hemos heredado un sistema industrial degenerativo, donde las industrias extraen recursos de la tierra. Con ellos hacemos los productos que queremos, los usamos y luego los tiramos. Y esta dinámica lineal de tomar, hacer, usar y perder es precisamente lo que está provocando que excedamos esos límites planetarios. Entonces, necesitamos convertirlo en un sistema regenerativo y cíclico por diseño, ¿no?, donde los recursos se usen una vez y otra vez más colectivamente, más creativamente y más cuidadosamente, para así poder vivir dentro de los ciclos de la biosfera y el planeta. Esto es una economía que se basaría, evidentemente, en la energía renovable y donde el principio más importante es que la basura de un proceso se convierta en la comida para el siguiente proceso, ¿no? Entonces, es una economía que tiene que ser también modular por diseño. Voy a compartir algunos ejemplos de lo que estamos viendo en ciudades que están intentando poner en práctica este tipo de dinámicas regenerativas en la forma en la que diseñan su ciudad. Por ejemplo, la ciudad de Melbourne. Estamos viendo que está jugando un papel crucial en asegurar la oferta de energía renovable en la ciudad. A través del proyecto de energía renovable han reunido a una serie de socios muy importantes para comprometerse a comprar energía eólica durante 10 años a un precio fijo. Esto está permitiendo construir un nuevo parque de turbinas eólicas y que la energía renovable sea el tipo de energía en esa ciudad mucho más rápido que hubiese sido de otra forma, ¿no? Pero pensemos también, por ejemplo, en el transporte y en cómo ciudades como París han aprovechado incluso el confinamiento del COVID para hacer de las calles vacías precisamente más carriles bici, ¿no? Entonces están ampliando ese número de rutas ciclistas. Y ciudades en todo el mundo están haciendo cosas similares porque no solamente está limpiando el aire, sino que también está ayudando a que el transporte sea más agradable, más asequible, más seguro para muchas personas. Pensemos también en Ámsterdam. Ámsterdam tiene una estrategia de
economía circular muy ambiciosa y han incluido códigos de construcción que exigen una reducción a la mitad de las nuevas materias primas utilizadas en la ciudad para 2030. Esto significa que la forma en la que se construye en la ciudad va a tener que cambiar. Este edificio, por ejemplo, no es un edificio cementado o cerrado, es un edificio atornillado, encajado, ¿no? Entonces, además está hecho de madera, por lo que está secuestrando carbono. Pero es que además, una vez que la vida del edificio se haya terminado, ¿no?, estos materiales se van a poder ser otra vez utilizados de una nueva forma. En Kunli, en China, estamos viendo este ejemplo de un parque que actúa como una esponja verde almacenando aguas pluviales urbanas durante la estación de lluvias. Y durante la estación de secas es un parque recreacional para uso público, para uso comunitario, ¿no? Entonces es un ejemplo de cómo las ciudades pueden, por ejemplo, reconectar con esa ecología de la que pertenece en lugar de bloquearla, ¿no? Y decía, esto solamente es una parte de la historia, también tenemos que ser distributivos por diseño y reconocer que las economías del siglo XX se han diseñado en muchos aspectos con la tecnología, con la regulación, en formas que han tendido a concentrar el valor y la oportunidad en las manos de unos pocos. De ahí que en la última década estamos viendo que el número de billonarios en el mundo haya pasado de 1.000 a 2.000 personas. Y lo que necesitamos son economías que permitan distribuir ese valor y oportunidad de forma mucho más equitativa con aquellos que lo han creado. Voy a también compartir algunos ejemplos de cosas que estamos viendo en ciudades poniendo en práctica este tipo de dinámicas, ¿no? Preston, por ejemplo, en el Reino Unido, está siendo un ejemplo en utilizar la contratación a través de la ciudad, a través de la administración pública, de los hospitales, de las escuelas, de los museos, para comprar localmente y reconstruir ese tejido empresarial y crear riqueza comunitaria a través del fomento de la red de pequeña y mediana empresa en esa localidad. Pero también las ciudades tienen que asegurar las viviendas asequibles, ¿no? En Viena estamos viendo que muchas de las personas mayores de 60 años viven precisamente en viviendas sociales que son propiedad de la ciudad o de cooperativas gestionadas por la ciudad y están asegurando que estas viviendas sociales sean de alta calidad, asequibles y equitativas, a diferencia de muchas de las ciudades de altos ingresos a día de hoy. En Detroit vemos un barrio que se estaba quedando deshabitado y la ciudad ha creado una granja urbana trabajada por personas locales y la está utilizando para proporcionar comida a las casas de los ingresos más bajos en ese mismo barrio, ¿no? Entonces, este es un ejemplo también de cómo puede redistribuirse la riqueza generada por la tierra a través de una iniciativa que ha puesto la ciudad. Y finalmente, los salarios de los habitantes, ¿no? Seattle, por ejemplo, en los Estados Unidos fue una de las primeras ciudades en introducir ese salario digno de $15 la hora y, por supuesto, los salarios dignos no son suficientes con hacerlos en una ciudad ni con hacerlos en las ciudades más ricas del mundo. Tenemos que pensar qué habría que hacer para reconocer salarios dignos en todas las cadenas de suministros mundiales. Y aquí, por supuesto, la empresa también juega un papel importante, ¿no? Hemos visto hace poco que empresas como Unilever se han comprometido recientemente a asegurar esos salarios dignos en la cadena de producción hasta para 2030. Entonces, ser distributivos por diseño y regenerativos por diseño. Esas son las dos primeras cosas. Pero luego también lo que tenemos que pensar es que las ciudades tienen un papel muy importante para reconocer y habilitar nuestras múltiples identidades económicas. Este es el diagrama con el que yo siempre empiezo a hablar de economía y empiezo a reconocer que la economía está embebida en nuestra sociedad y que por tanto es un tejido social, ¿no?, que podemos diseñar y rediseñar y que la sociedad está a su vez embebida en el mundo vivo. Tomamos materiales y materia y emitimos residuos y contaminación y dependemos de la energía solar. Sin embargo, si nos fijamos solamente en la economía y si de hecho nos fijamos en la parte tradicional de la economía, ¿no?, vemos que la economía tradicional parte de la oferta y la demanda del mercado. Y en relación con ese mercado, somos consumidores o productores, o compramos o trabajamos. Y se nos presenta principalmente a las personas como un hombre económico racional, con lo que también se nos dice indirectamente que los rasgos que debemos traer a la economía son los de competitividad o interés individual. Pero yo creo que esto es una visión muy estrecha de la economía y de lo que somos las personas.
Entonces, por ejemplo, hay que pensar también que en relación al Estado podemos ser funcionarios públicos, profesores, trabajadores, residentes, votantes, manifestantes. Y todo esto son papeles cruciales que desempeñamos en relación al Estado. Y es también importante darse cuenta que estos dos, el mercado y el Estado, se convirtieron en una especie de batalla ideológica, ¿no? En el siglo XX. Teníamos o libre mercado o economías socialistas. Y esta lucha ideológica yo creo que en parte ha hecho perder también de vista otras dos formas fundamentales de aprovisionamiento que son esenciales para nuestro bienestar. El primero es el hogar, donde empezamos cada día. Podemos ser padres, familiares, hijos. Este es el espacio del trabajo no remunerado, tradicionalmente realizado por las mujeres. Cocinar, limpiar, lavar, preparar a los niños para ir a la escuela, cuidar de los enfermos, volver a hacerlo un día tras otro. Por último, los comunes, ¿no? Donde la gente se reúne no a través del mercado, no a través del Estado, sino como una comunidad, co-creando bienes y servicios que valoran a menudo sin siquiera intercambiar dinero entre ellos, ¿no? Aquí podemos ser voluntarios, participantes, co-creadores, compañeros. Y si de hecho pensamos en el PIB y la contabilidad tradicional, vemos que estos tienen en cuenta solamente el valor monetario generado a través del mercado y del Estado y dejan por completo al lado el valor creado por estos dos otros aspectos que son el hogar y los comunes. Y bueno, finalmente también darnos cuenta que cuando crisis como el COVID pasan, ¿no? Y el mercado se cierra, lo que nos damos cuenta es que los otros papeles se intensifican, ¿no? Entonces hemos visto cómo el Estado ha tenido un papel muy importante en habilitar y en poner, en asegurar, ¿no? que la sociedad seguía en marcha, ¿no? Desde el papel de los trabajadores clave hasta las personas que mantienen esa sociedad o esos mínimos, ¿no? necesarios para la sociedad. Pero es que hemos visto también el importante papel que tenemos en el hogar, ¿no? Ya sea cuidando de nuestros enfermos o educando a los niños en casa. Y también ha habido, yo creo, un redescubrimiento en muchas comunidades de los bienes comunes, de lo que significa ser parte de un voluntariado, en un comedor, en un banco de alimentos, de simplemente cuidar de nuestros vecinos, ¿no? Y mucha gente, de hecho, nos dice que después de esta crisis lo único que no querrían perder es ese sentimiento de comunidad, ¿no? De sociedad, de ser parte de algo. Entonces es un yo económico muy diferente al racional que se nos plantea desde las economías tradicionales, ¿no? Y yo creo que las ciudades tienen un papel muy importante en asegurar que podemos respetar y valorar estos 4 roles que conforman nuestro yo económico. Como les decía, en Donut Economics Action Lab hemos creado la metodología del retrato de la ciudad a través del Donut. La hemos pilotado con Ámsterdam, que fue la primera en publicarlo el año pasado. Poco después, además, hicimos público y ofrecimos esa metodología para que las personas y los lugares que quisieran hacer algo similar pudieran adaptarlo y llevarlo a su contexto. Y lo que estamos viendo es la increíble inspiración que se está dando entre unos lugares y otros. Y hay pueblos, ciudades en todo el mundo que están siguiendo el ejemplo similar a Barcelona y que están creando su propia adaptación de esa metodología, de estos conceptos, ya sean dirigidas por alcaldes, por universidades o por comunidades locales. Y hemos creado también una plataforma online precisamente para conectar y empoderar a todos aquellos que están poniendo estas ideas en práctica. Nos encanta ver las historias que están apareciendo desde una reinterpretación del Donut Maorí hasta cómo se está poniendo en práctica en Copenhague o en Costa Rica. Y creemos realmente que difundir las ideas de esta manera a través de hacedores del cambio y de grupos autoorganizados y autogestionados es la forma más efectiva que hemos encontrado, al menos nosotros, ¿no? de traer la transformación necesaria. Ya que no nos olvidemos, estamos en una década en la que no hay tiempo que perder. Entonces, bueno, les invito, si todo esto les resulta interesante, a que también nos visiten, ¿no? y se unan al movimiento y al cambio. Y por ahora esto es todo por mi parte. Espero que les haya resultado inspirador y muchísimas gracias por escucharme. Esther, te paso creo de nuevo la palabra y bueno, muchísimas gracias de nuevo por invitarme. Muchísimas gracias, señora Carota Sanz. Recordemos que es co-founder de Strategy Enterprise Lead Donut Economics Action. Ella ha dejado estas dos maneras de encontrarla, @donutecon,
y la página donuteconomics.org. Muchísimas gracias. Realmente ha sido inspiracional. Me quedo con una de las últimas frases, después recuperaremos muchas otras, pero no hay tiempo que perder. Y realmente no hay tiempo que perder. El COVID nos ha obligado a todos a parar, hemos tenido tiempo para pensar y en este momento tenemos que ejecutar lo que tiene que ser un futuro diferente al que hemos vivido hasta ahora. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad que sepamos hacerlo de una manera diferente. Continuamos. Les presento a las personas que me acompañan y son con las que hablaremos en los próximos minutos y después daremos paso también a algunas preguntas de las personas que asisten directamente aquí en el Museo del Diseño en Barcelona para que puedan también preguntar lo que consideren a los invitados que nos acompañan. Empezamos con Gonzalo Muñoz Abogavir, es defensor de alto nivel de acción climática COP25. Me han dicho que estaría online. Aquí está. estás. Esther, ¿cómo estás? Pues muchas gracias, has aparecido así. No sabes cuánto lamento no estar en este minuto en el Museo del Diseño de Barcelona, pero bueno, las condiciones no nos lo han permitido. Aquí estamos. Lo que pasa es que me parece que en Chile las vacunaciones van bien, o sea que tampoco está usted tan mal. No, en eso está en lo cierto, pero estaría muchísimo mejor sentado en ese espacio con ustedes, incluso con Carlota también. Estoy segura, pues le esperamos en cuanto puedan hacerse las cosas por fin personalmente y de manera que nos podamos todos volver a tocar, seguro que tendremos oportunidad de hacerlo. De hecho, ya es una alegría poder estar con ustedes presencialmente aquí y no tenerlo que hacer todo online. Continuamos con Víctor Viñuales, es sociólogo, cofundador y director de ECODES. La señora Verónica Kushinov es cofundadora y directora general de Symbiosis. El señor Octavi de la Varga es secretario general de Metrópolis. Y nos acompañan también Humberto López Vilalta, director general de TRAM, Tranvía Metropolità Societat Anònima, y María Salamero, directora de Relaciones Institucionales, Acción Social y Sostenibilidad de Aigües de Barcelona. Con todos ellos hablaremos, si les parece, empezaremos con una pregunta para ellos, para cada uno de ustedes, y después me gustaría que se interpelasen entre ustedes y que la figura del moderador pasara desapercibido, porque entonces representaría que nuestra conversación es un éxito, que ustedes se interpelan entre ustedes y realmente por sus ámbitos de actuación y también por la primera intervención que ha habido, hay muchísimos temas por tratar. Si le parece, Gonzalo Muñoz, empezamos con usted. ¿Es la economía verde más o menos relevante debido a la actual crisis sanitaria mundial? Es decir, ¿qué debemos hacer para cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible y cuáles son las prioridades a nivel global? Parece que hubo un primer acuerdo sobre cuáles eran esos objetivos hacia los que tenía que moverse la humanidad y resulta que el COVID nos ha actuado un poco como un acelerador de partículas. Exactamente, Esther, y quiero agradecer la instancia y el sentido que hace, ¿no? que sea el ayuntamiento también quien esté llamando a esta conversación. Creo que Carlota ha puesto algunos de los conceptos claves de forma muy correcta, pero además con la provocación necesaria. Para muchas personas, el hecho de que hoy tengamos esta urgencia anclada en atender el COVID, atender, ¿no es cierto?, la necesidad de salvar vidas, de mejorar calidad de vida y estado de salud de las personas, incluso recuperar el empleo, pareciera ser para muchas personas como antagónico a muchos de los conceptos que de alguna forma están muy bien expresados, ¿no es cierto?, a través del Donut Economics. Todo lo contrario, es exactamente el COVID, la pandemia, una manifestación de, por un lado, errores que hemos cometido en cómo hemos entendido el desarrollo. Por otro lado, cuánto nos hemos desconectado de un entorno natural que necesitamos esté saludable para que nosotros estemos saludables, para que nuestra economía esté saludable, para que nuestro desarrollo se sostenga en el tiempo, para que sea sostenible. Pero al mismo tiempo, la crisis, uno de los grandes elementos que para mí ha puesto en el centro y que va, creo yo, sostener esta conversación en mucho tiempo, es el rol de la ciencia. La ciencia hace 2, 3 años atrás potencialmente estaba cuestionada o no tenía el nivel de valoración global que tiene hoy.
ha quedado en absoluta evidencia que quienes, y líderes de todo el mundo, que no han sido capaces de entender y de atender la ciencia con la urgencia, con la profundidad que se requiere, han fallado en atender la crisis, han sido desde luego líderes que no han entendido la importancia de construir un sistema resiliente a los distintos embates, sean climáticos, sean de salud, sean económicos, sociales, culturales. Si nosotros no somos capaces de colocar la ciencia y mantener la ciencia en el centro, vamos a continuar fallando. Creo yo que uno de los regalos, si se puede llamar de esa forma, ¿no?, que nos ha traído la crisis ha sido justamente ese papel. El segundo elemento que creo que es muy importante y que reviste, ¿no es cierto?, todo lo que estamos conversando y que creo yo que reviste muy bien todos los conceptos que expone el Donut Economic, es el rol del sector financiero. El dinero, durante la crisis y en estos días, sigue alineándose cada vez más con la necesidad de apuntar hacia lo que se llaman los criterios ASG en castellano, los criterios ambientales, sociales y de buena gobernanza. Puede ser, en muchos casos, porque está el dinero siguiendo conceptos morales. Puede ser, ojalá así sea siempre. Si no lo es por conceptos morales, si no es de alguna forma por estar siguiéndolo desde el amor, desde la profundidad de lo que nos debiera mover, también lo hace por interés y por temor. El dinero hoy en día está entendiendo, el sector financiero está entendiendo el tremendo riesgo que reviste el no colocar en el centro los conceptos apropiados, científicamente válidos, de atender todo lo que expuso Carlota brillantemente a través del Donut Economic, donde no debemos atravesar los límites planetarios porque nos ponemos en un tremendo riesgo, porque no debemos seguir construyendo una sociedad que no ofrece una base de dignidad y de prosperidad para todos los habitantes del planeta porque nos ponemos en riesgo. Pero hay otra dimensión que es la de la oportunidad también. Y esa oportunidad tiene, por supuesto, el ámbito empresarial, el ámbito de desarrollo, de innovación que ofrece el manejarnos dentro de esos límites, pero al mismo tiempo ofrece, ¿no es cierto?, el contexto más adecuado para el desarrollo de las políticas públicas, que sin lugar a duda espacios como este, ayuntamientos como el de Barcelona, lo digo además siendo el responsable de movilizar a los actores no estatales hacia la acción climática. El Ayuntamiento de Barcelona es uno de nuestros partners en Race to Zero, en la carrera hacia las cero emisiones netas, en la carrera hacia la resiliencia antes del año, todo esto antes del año 2050. Entonces vemos cómo las distintas piezas de este puzzle empiezan a tomar su posición adecuada, mucho de ello justamente debido a que estamos atravesando una crisis que no nos es indiferente y que por supuesto nos debe llevar a recuperarnos de forma más sostenible, recuperarnos mejor a como estábamos antes de la crisis. Muchísimas gracias, Gonzalo Viñuales. Continúe con nosotros. Me gustaría hacer más o menos la misma pregunta, pero centrada en el ámbito local. ¿En qué debemos mejorar nosotros aquí en Barcelona, en Cataluña, en España? ¿Cómo movilizar a la sociedad civil y al sector privado? En el sentido correcto, como decía Gonzalo, ¿no? En el sentido correcto. Primero, felicitar al Ayuntamiento, porque esto es un espacio de reflexión que no abundan, ¿no?, en estos momentos tan complicados. Y también es un momento de reaccionar, ¿no? Y felicitar a Carlota. Yo creo que ha hecho una magnífica introducción, ¿no? Y a Gonzalo por su labor enorme para empujar la acción climática en este planeta. Esto va de un viaje. Estamos aquí, ¿no? Y en el 2030 tendríamos que estar en una posición completamente distinta. Lo suyo sería que hubiéramos logrado los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y los científicos del clima nos dicen que tendríamos que haber dado un viraje enorme hacia la construcción de una economía neutra en carbono. Y nos dicen que esta es la ventana de oportunidad. Y cuando hay que hacer una transición, lo más relevante es saber a dónde tienes que llegar, ¿no? Esto es lo que es más movilizador. ¿Cómo movilizar? Preguntabas, Esther, ¿no? Bueno, pues lo más movilizador es a dónde quiero ir, porque si ese a dónde moviliza mi voluntad, mi esperanza, entonces todo se mueve, ¿no? Y en ese sentido yo creo que ese a dónde en realidad está escrito, son los 169 metas de los ODS, ¿no? Ese es el Programa Común de la Humanidad y también el Programa Común de la Humanidad es cumplir el Acuerdo de París, ¿no?
El problema que tenemos es que este viaje es un desafío de una magnitud enorme, porque tenemos que hacer un cambio muy grande, masivo y muy rápido. Pondré un ejemplo numérico. En el año 1992, cuando se hace la primera cumbre en Río de Janeiro, el 86,6% de la energía primaria consumida en el mundo provenía de los combustibles fósiles, ¿vale? El 86,6%. Pues bien, 25 años después, en el 2017, ese porcentaje era del 85,1%. Por tanto, en 25 años habíamos reducido 1,5%. Y ahora, en 10, tenemos que recuperar, como malos estudiantes que hemos sido, que se nos han ido acumulando las asignaturas, ¿no?, un montón y hacer lo que no hemos hecho, ¿eh? Y esto tiene mucho que ver, esa excepcionalidad del desafío, con, desde mi punto de vista, 5 planteamientos que yo hago para movilizar las energías en nuestro país, en Barcelona. Uno sería, tenemos que priorizar cambios disruptivos que tengan un gran impacto. No tenemos tiempo para entretenernos en banalidades, tenemos que focalizarnos. Eso es, por ejemplo, la movilidad, que es un tema crítico, eso es la vivienda. De hecho, ayer se conocía que en el plan de recuperación, dentro de los 70.000 millones, se hablaba de 13.000 millones para movilidad, 6.000 millones para la vivienda, es decir, temas críticos. Por ejemplo, un gran cambio sería sustituir los gases fluorados, que dentro de la enmienda de Kigali y del protocolo de Montreal significaría también una reducción brutal de las emisiones. O sea, temas críticos, temas de gran impacto. Segundo, tenemos que priorizar proyectos multipropósito. Por ejemplo, la rehabilitación de viviendas en Barcelona tendría un montón de cobeneficios. Sería buena para el confort de esas viviendas y, por tanto, para la salud de esos habitantes. Sería bueno para el bolsillo económico de esos habitantes porque permitiría reducir el consumo. Sería bueno para el empleo de la ciudad, ¿no? Sería bueno para la balanza de pagos, tendríamos que importar menos combustibles fósiles. O sea, tenemos que concentrarnos en estos proyectos multipropósito, multibeneficio, ¿no? 3. Tenemos que realizar cambios sistémicos. Tenemos que cambiar normas, regulaciones, tenemos que cambiar tecnologías y tenemos que cambiar cultura. Para mí, un caso de éxito, seguramente de aquí de Barcelona diréis, hombre, tampoco es tanto, porque cuando estás más cerca, todo lo que ha ocurrido en poco tiempo con el uso de la bici en Barcelona, ¿no? ¿Y eso por qué ha sido? Desde mi análisis, por una política pública adecuada, por una tecnología eficiente y por un cambio cultural. Y la conjunción de esos 3 factores ha provocado que en muy poco tiempo el uso de la bici en la ciudad ha sufrido una evolución drástica, ¿no? Punto 4. Tenemos, amigos y amigas, que desterrar la soberbia en nuestras relaciones. Y cuando digo soberbia, digo la soberbia de un poco de los actores claves para el cambio. Las administraciones públicas muchas veces piensan que con una ley se arregla todo, las empresas que piensan que con una tecnología se arregla todo, las ONGs que pensamos que con una concienciación ya se arregla todo, y no es verdad. No es verdad. El desafío es tan enorme que nadie puede hacerlo solo. ¿Y eso qué implica? Pues que tenemos que adoptar una cultura de cooperación y de alianzas. En la escuela, en Chile, en el Chile de Gonzalo y aquí, nos enseñaron la resta, la suma, la división y la multiplicación. Y en este planeta y en este país, y no sé en Chile, se practica demasiado la resta y la división. Y tenemos que concentrarnos en la suma y la multiplicación porque si no, no tendremos éxito. Tenemos que crear esa cultura de cooperación. Y finalmente, y con esto acabo, tenemos que plantear otra disposición ante el cambio y ante la realidad. A mí me impresionó, no sé, seguramente alguno de ustedes lo ha visto, un graffiti que había en un muro, que en el graffiti ponía, creo en un mundo mejor, ¿vale? Y todos hemos creído y creemos, y si no, no estaríamos aquí, en que efectivamente hay la posibilidad de un mundo mejor. Pero yo creo que, y ese graffiti estaba enmendado y habían tachado con una aspa la preposición en. De modo que la frase que quedaba es, creo un mundo mejor.
tenemos que concentrarnos en crear un mundo mejor. Está bien creer en que un mundo mejor es posible, pero lo que hay que hacer sí o sí, y con urgencia, es crear ese mundo mejor. Esa disposición, ¿no?, es la que tenemos que adoptar todos, ¿no?, que de alguna forma, dicho de otra manera, sería: dediquemos un tiempo limitado, acortado, a lamentar la oscuridad, pero sobre todo nos concentremos, por favor, en encender velas, ¿no? Y esta yo creo que es la disposición con la que tenemos que afrontar esta década en Barcelona y en este planeta. Si lo hacemos así, tendremos éxito. Si no, porque el futuro no está escrito para lo bueno y para lo malo, claro. Pues vamos a intentar encender velas como mínimo esta tarde y después cada cual en su casa que participe. Vamos a ver, Verónica Kuchinov, como experta en economía circular, ¿cómo cree usted que una ciudad como Barcelona puede impulsar y desarrollar proyectos y negocios con impacto social y ambiental positivo? ¿Cómo puede nuestra ciudad renovarse, transformarse? Bueno, yo quiero empezar diciendo que desde un punto de vista de economía circular nos enfocamos mucho en recursos, ¿no? En cómo hacer un uso eficiente de los pocos recursos que disponemos para hacer que no pierdan ese valor, para que mientras recirculen por la economía sin convertirse en residuo, ¿vale? Y todo esto además tiene que ser económicamente viable, es decir, tenemos que crear aquellos mecanismos para poder hacer negocio lo que sabemos que se tiene que hacer, ¿vale? Es este cambio, ¿no?, de producción y consumo que estamos hablando siempre en economía circular. Pero volviendo al tema de los recursos, Barcelona y Cataluña en general, ¿no?, son territorios que son netamente importadores de recursos, ¿vale? Dependemos de las importaciones de básicamente de todo lo que tenemos. Aún así, hay 3 recursos que tenemos. Uno es el agua, ¿no? Tenemos acuíferos, tenemos agua de lluvia, tenemos aguas de las depuradoras. Pues utilicémoslas, cuidemos, cambiemos el sistema de organización para poder utilizar esos recursos de forma sostenible, que duren, ¿no? Además, utilicémoslos para impactar en otros sectores, porque todo esto tiene que ser transversal, visión sistémica. Pues todo el tema del agua del mar, con la gestión de los puertos, la economía azul, potente. 2, tenemos energía, porque tenemos techos en los cuales podemos poner placas fotovoltaicas para generar energía, tenemos biomasa de nuestra gestión de los bosques y de las zonas verdes, tenemos biogás que generamos a partir de la digestión anaerobia de nuestros residuos orgánicos, es decir, podemos generar una serie de recursos de energía renovable. Que esto contribuiría a reducir la factura de las compras de combustibles exteriores, reducir las emisiones netas de CO2 en la ciudad, por lo tanto mejora la salud, atempera el clima, potente para espacios verdes, construcción, urbanismo, movilidad. Y luego, tercero, somos ricos en residuos. Es decir, alrededor de la ciudad de Barcelona están una serie de plantas de gestión de residuos donde se concentran la mayor parte de los materiales que los catalanes consumimos, producimos e importamos. Y se concentran en estas plantas, ¿no? De esos materiales muy pocos los aprovechamos. Jolín, tenemos materiales aquí, estamos importando cantidad de cosas y los tenemos aquí a la mano. Desarrollar una potente industria del reciclaje capaz de aprovechar esos materiales para crear tecnologías, riqueza, aparte de utilizar los materiales, es potente, ¿no? Llegarlo a todo lo que es innovación de Barcelona al tema del reciclaje. No solo para poder utilizar unos recursos que tenemos aquí al lado y que además estamos pagando por deshacernos de ellos, sino también para crear toda una serie de industria, de tecnologías, de maquinaria, de profesionales que todo el mundo necesita. Porque esto que pasa aquí, pasa en todas partes, ¿no? En mayor o menor grado. Bueno, esto podría ser una acción que podría hacer la ciudad de Barcelona, pero así a muy grande nivel, ¿no? Sabemos que todas estas cosas sistémicas y transversales tienen que ser multisector y multinivel, es decir, no solo de gobiernos y de grandes planes de acción y tal, sino que también tiene que haber cosas de abajo que influyan a los vecinos, a los barrios y en este aspecto hay muchas cosas interesantísimas que se pueden hacer y que son necesarias, porque estamos hablando de un cambio de producción
y de consumo. La parte del consumidor es el 50% súper interesante y necesaria, y no podemos hacer innovaciones tecnológicas y luego implantárselas al ciudadano y que diga, ¿y esto qué es? ¿No? Sino que tienes que involucrarlos desde fuera. Desde el principio, quiero decir. Entonces, iniciativas como, por ejemplo, el crear una tienda de restos de empresas en la ciudad de Barcelona, un scrap store, es decir, coger todo lo que son los restos de las empresas obsoletos, restos de producción, descatalogados, que para las empresas lo están gestionando como residuos, pero son magníficos en materiales de manualidades para una escuela. Entonces, concentrarlos no solo de las industrias, sino también de los comercios, ¿vale? En un espacio donde los ciudadanos, los artistas, los diseñadores, los colegios puedan ir a buscar el material para decorar la escuela en Navidad, mientras aprenden el valor que tienen los materiales, los residuos, que no es... Esto es una iniciativa súper interesante que unirían las dos cosas, ¿no? O, por ejemplo, bueno, de hecho se está haciendo desde la Asociación 22 en Barcelona, el Poblenou, ¿no? Se está intentando que esto sea una realidad. O crear una calle de tiendas de segunda mano, ¿vale? Donde estén concentradas todas las tiendas de ropa, de bicicletas, de venta de electrodomésticos, de muebles, de forma que atraiga a los clientes, de una forma sexy, bonita, ¿no? Que sea atractiva, dándole valor a la importancia de la reutilización, de la remanufactura, de la reparación, ¿no? De todo esto. Sería interesantísimo hacer, ¿no? Podría hacerse en los polígonos del Bon Pastor, aquí en Barcelona. Y porque no solo crean es reutilización, sino que es fuente de negocios, de negocio per se por las tiendas, pero es que después de estas tiendas están los que reparan, los que sueldan, los que tal, todos los electricistas, no sé qué, y después de todos estos están los que proveen las materias, las piezas, de recambio, incluso los que las imprimen con impresoras 3D, lo ligas con tecnología. Esto es potentísimo, empezar a hacer cosas así en una ciudad como Barcelona, ¿no? Bueno, es decir, que podrían haber muchas cosas de este tipo así que ayudarían a hacer visible a la parte del ciudadano, que en una ciudad como Barcelona, pues sí, la industria está muy bien, pero también la parte del ciudadano, ¿no? Hay que aprovechar esto y la parte científica, con lo cual el desarrollo tecnológico es importantísimo. Pero yo creo que donde más influye una ciudad como Barcelona, en general una ciudad, es por ser el principal mercado de todo esto. Es decir, el poder de compra que tiene Barcelona o una ciudad grande hace que las empresas que se instalen las empresas, se desarrollen las empresas que se quiera para liderar y conducir la ciudad hacia donde queremos ir. Con lo cual, utilicemos el poder de compra a través de los concursos públicos, de las contrataciones, de todo. Es que aquí está influido todo, ¿no? Pues todo lo que la ciudad compra para dar servicios, otra vez a devolverlos a las empresas, ¿no? Bueno, mucho que hacer, ¿eh? Todo un reto. Mucho que hacer y no vamos a perder el tiempo. Esto ya hemos quedado de entrada. Continuamos a Mukhtar Vidal-Varga. Él es secretario general de Metrópolis, que reúne a las mayores urbes de más de 1 millón de habitantes del mundo. Y a él le queríamos pedir 2 o 3 iniciativas referentes a la economía circular o también a la implementación de los ODS que usted cree que Barcelona puede importar de otros proyectos, de otras ciudades. Pues no, gracias y gracias por invitarme a la sesión de hoy. Quería, antes que entrar en ejemplos concretos, un poco poner un marco más como político, ideológico, desde la visión de los gobiernos locales y de la membresía de Metrópolis, ¿no? Que, como decías, somos una asociación mundial con 140 ciudades y áreas metropolitanas de todo el mundo, de todas las regiones del mundo. Y el verano pasado, siendo ciudades con visiones políticas, backgrounds culturales diferentes, visiones económicas diferentes, se llegó a un acuerdo, a hacer un manifiesto político que se llamaba Un llamado a repensar los espacios metropolitanos, que de hecho recoge muchos de estos elementos que están apareciendo hoy aquí en la discusión, y que era a la vista, ¿no? a la luz de la pandemia, se manifestaba que el proceso de desarrollo urbano que había habido hasta ahora, ¿no? Pues en ciudades como en Barcelona, pero en Berlín, en Bruselas, en Seúl, Montreal, Bogotá, ciudades que son miembros de Metrópolis,
nos habíamos dado cuenta que con la COVID lo que había hecho era no presentarnos nuevos problemas, sino lo que estaba haciendo es confrontando mucho más fuertemente a los problemas que nuestro desarrollo urbano, y dentro del desarrollo urbano hablo también de desarrollo económico, social de las ciudades, que habíamos estado teniendo ya durante los últimos años y que nos habíamos dado respuesta. Y lo que nos obligaba nos estaba acelerando procesos y una necesidad de acelerar, yo creo que la palabra tiempo, acelerar, correr, está muy presente, ¿no? La necesidad de dar respuestas mucho más rápidas, ¿no? Que no podíamos esperar. Y ahí se planteaban elementos, y me ha gustado lo que decías tú, ¿no? Antes de elementos de una visión, habrá sido visiones transversales, nos hablamos mucho de una visión holística, ¿no? Que actualmente las políticas públicas no se pueden ver sectorializadas y no puedes hablar de políticas ambientales sin tener en cuenta las políticas económicas sin tener políticas ambientales, ¿no? Y listábamos toda una serie de elementos a tener en cuenta que creo que impactan en el debate de hoy, ¿no? Una era la necesidad de rediseñar el espacio público para que sea más habitable, más accesible y funcional, y esto tiene un impacto en la calidad de vida de los ciudadanos, pero también tiene un impacto en la economía, en cómo rediseñas el espacio público, porque es donde suceden las cosas. Desarrollar modelos de movilidad que sean ambientalmente sostenibles y por tanto, que respondan a las necesidades ambientales. Facilitar la transición a modelos económicos más inclusivos y sostenibles. Buscar tecnologías innovadoras que permitan también modelos más descentralizados de trabajo y de diversión como personas, y por tanto esto también tiene un impacto en oportunidades económicas, nuevos modelos económicos. Implementar soluciones basadas en la naturaleza y que tengan en cuenta la biodiversidad. Se habla mucho ahora hace poco se hablaba de reverdecer o reverder las ciudades, ahora se llama también de volverlas salvajes. Empieza a haber el rewilding cities, que es cómo generamos esta biodiversidad como un elemento importante de la vida de las ciudades. Reducir obviamente la huella ecológica, fomentar los servicios de salud y sobre todo también incorporar toda la mirada de género en todo el diseño de la ciudad, ¿no? Y esos elementos tienen un impacto en qué modelo de ciudad quieres y por tanto en qué modelo económico estás generando. Y lo que decía lo interesante es que estos principios fueron apoyados por todas las ciudades miembros, ¿no? Luego obviamente veremos cada uno cómo lo aplica, cómo lo desarrolla e incide, pero sí que ver que a nivel mundial y a nivel de ciudades hay un consenso con esa mirada. Yo creo que es importante, ¿no? Y eso se tradujo justamente en nuestro plan de acción estratégico que se aprobó en noviembre, que es para 3 años, 2021-2023, donde también se identificaban 3 retos que van vinculados a estos compromisos, ¿no? El reto del crecimiento urbano. Se ha hablado mucho de si con la pandemia hay una expulsión de ciudadanía o no al campo o a ciudades intermedias. Una parte sí, pero por otra parte, en muchas zonas el crecimiento urbano va a continuar, ¿no? Y hay los retos, que algunos han salido, de cómo alimentar a la ciudadanía, la vivienda, el acceso a vivienda, la movilidad segura, accesible, etcétera. El elemento también de la resiliencia, se habla mucho ahora, ¿no?, de resiliencia económica, social y climática, y por tanto va vinculado otra vez a qué modelos sociales y económicos estamos desarrollando. La disrupción digital, tanto como nos ha mostrado la pandemia, la fractura que se ha creado, ¿no?, de personas, ciudadanos, ciudadanía que puede acceder a las nuevas tecnologías y por tanto puede continuar participando de la vida laboral, de la vida económica, de personas que no, pero también todo el modelo, los nuevos modelos que aparecen económicos de estas plataformas de movilidad, de distribución, que afectan a la economía tradicional y a la vida de los barrios, a la economía de los barrios o al modelo económico de ciudad. Y luego todo el tema vinculado también a la legitimidad pública, a la legitimidad del gobierno local. ¿Qué modelos de gobiernos locales tenemos que tengan en cuenta la ciudadanía y la participación? Y es curioso porque los elementos estaba mirando cuando preguntaron, muestra algunos casos, ¿no? Y siempre es complicado, además, como secretario de una asociación, presentar algún caso, porque luego la ciudad te lo mira y te dicen, oye, ¿por qué has presentado ese y no el mío? ¿Por qué has hablado bien de Berlín y por qué has hablado mal de otra ciudad, ¿no? Pero bueno, hay 3 elementos que, aunque son tres experiencias que son antiguas, recogen mucho este espíritu, ¿no?, que estamos planteando en Metrópolis. Y además es curioso porque reúnen algunos elementos que son indicadores, ¿no?, de estas experiencias que a nivel local, desde un gobierno local de una ciudad, ¿no?, grande, como Barcelona o otras ciudades similares, impulsan. Es interesante que vemos algunos elementos, no solamente las 3 experiencias que os explicaré, sino en general es la importancia del liderazgo del gobierno local, ¿no?, para fomentar iniciativas, para generar un ecosistema que facilite esta economía verde, esta economía circular, esta economía de los cuidados, porque va todo, yo creo que va todo junto, pero también la necesidad de que sean experiencias multiactor,
no solamente es un liderazgo del gobierno, de la administración pública, sino que son iniciativas multiactor y también con mucha implicación de la participación ciudadana y del sector privado. Y son las que se mantienen y tienen sostenibilidad en el tiempo. Que responden a una estrategia de ciudad, ¿no? Hay una estrategia más global de ciudad, por tanto no son iniciativas aisladas, sino que hay una estrategia clara de ciudad y de modelo de desarrollo de la ciudad, y por tanto que ha habido un replanteamiento, yo creo un poco como este proceso que estamos haciendo aquí, ¿no? de React Barcelona. Hay un proceso se insertan en procesos de reflexión, de planificación y de consensos. Hay mucho también de pedagogía, hay muchos elementos de concienciación, de pedagogía a los diferentes actores y a la ciudadanía, y están muy dirigidos, y es importante, al menos los que tenemos aquí mapeados en Metrópolis, a la pequeña y mediana empresa, sobre todo, ¿no? Se considera que grandes empresas tienen ya la capacidad de poder introducir transformaciones, pero mucho para apoyar el sector de la pequeña y mediana empresa. Y las 3 iniciativas, brevemente, una es de Seúl, y curiosamente es una iniciativa que tiene casi 10 años de existencia. O sea, en Seúl es muy interesante porque tenemos la imagen de Seúl, ¿no? Es una megaurbe, tiene el 50% de la población, el entorno metropolitano de Seúl tiene el 50% de la población de Corea del Sur, pero en cambio todos los gobiernos que han tenido han sido avanzados en todo el tema de la economía social, solidaria, circular, con las contradicciones también que tiene una megaurbe, ¿no? como Seúl. Y la iniciativa se llama The Sharing City, la ciudad del compartir. Y es muy vinculado a la idea, a lo que tú estabas planteando, que es a todos los niveles cómo hacemos, ¿no? Poder recuperar, reutilizar, compartir lo que utilizamos en el día a día a nivel de empresas, a nivel de ciudadanía, a todos los niveles, a nivel de administración pública. Y cómo eso puede generar nuevas empresas, nuevas iniciativas. No solamente es un tema de compartir, yo te paso a ti y tú me partes a mí, no es un Wallapop para entendernos, sino que es una iniciativa que lo que permite es identificar dónde hay cosas que estamos tirando, dónde hay cosas que se pueden reaprovechar, dónde hay cosas que podemos transformar, y eso nos beneficia a todo. Y se incorpora también como novedoso la reutilización de los espacios públicos. Hasta ahora hemos trabajado mucho pensando, ¿no? También así aisladamente en silos, ¿no? Este espacio sirve pues para esto, ¿no? Este espacio que solamente puede servir para conferencias y para nada más. Y cómo también en esta dinámica los espacios públicos van sufriendo transformación y se van reutilizando, y los edificios también, ¿no? Esta es una iniciativa muy interesante porque es muy completa. Ya digo, empezó en 2012, o sea, casi 10 años. La otra es Berlín, es una iniciativa parece más sencilla pero interesante, que es sobre las bicicletas de carga. Para los que conocen, las bicicletas de carga son aquellas que tienen aquellos cajones tan grandes. Normalmente aquí en Barcelona las hemos visto mucho más por el front marítim, cuando ¿no? hay padres y madres que pasean a sus hijos en la bicicleta, pero en otros países se utilizan para el transporte. Y estas bicicletas de carga es un modelo diseñado, el sistema se llama Flotte Berlín, Flotte Comuna, que está organizado con la Asociación de Bicicletas Alemana, que lo que intenta es impulsar la utilización de las bicicletas de carga para que dentro de la ciudad se realicen transportes, tanto para necesidades privadas como para necesidades económicas o para nivel de particulares, de tiendas, de empresas. La iniciativa esta empezó hace 2 años. La cuestión que de momento está totalmente financiada por el Ayuntamiento de Berlín. Ahí sí que lo que hay acuerdos es con tiendas en ciertas áreas, con tiendas que son las que acogen y gestionan el alquiler de la bicicleta de carga, que la puedes alquilar por 3 días máximo, sin precio. Pero hay que buscar las zonas de almacenamiento, porque son muy voluminosas, y eso se hace con acuerdo con el sector privado, con las pequeñas tiendas, las pequeñas industrias de Berlín. Y eso tiene un efecto, primero, aparte de tema ambiental, es un tema también vinculado a la salud, es un tema también vinculado al colapso del transporte, ¿no? Al final del tema de mercaderías en ciertas áreas de la ciudad. Obviamente son conscientes de que no es aplicable a toda una gran ciudad, pero sí que funciona mucho, lo que están viendo es a nivel de distritos, para dinamizar la movilidad en ciertos distritos. Y la tercera experiencia es de Bruselas región capital, que aunque es una región, es un gran espacio metropolitano, una gran área urbana, que se llama Be Circular, Be Brussels. Y lo que es una iniciativa, sobre todo, para apoyar que surjan iniciativas en el sector privado de la economía circular. O sea, es más bien un programa yo diría, de startups, ¿no? De startup, que lleva 2 años en marcha, lo que busca es generar o promocionar nuevos modelos de negocio adaptados a la economía circular, a nuevos usos, también muy vinculado a todo el tema de la economía de proximidad.
todos los elementos, yo decía antes, van juntos, ¿no? Economía verde, economía circular, economía de los cuidados, etcétera, van muy vinculados. Y por una parte decía eso, generar nuevos modelos de negocio, también promover cómo se utiliza una producción o generar modelos de producción que sean menos intensivos en el uso de materia prima y en el uso en general de materias. Y el tercer elemento también es proponer nuevas metodologías. O sea, generar un pensamiento. Está mucho más planteado, no es tanto un programa de incidencia directa en la economía circular, pero sí para generar un cambio de modelo entre los pequeños y medianos productores de la ciudad de Bruselas y también con la ciudadanía. Y básicamente mi frase sería eso, es aproximación holística con una mirada global y multiactor si realmente queremos generar estas transformaciones. Muchísimas gracias, Octavi. Humberto López, usted es responsable o uno de los responsables del tram y hemos hablado de vivienda y hemos hablado ya mucho de transporte. ¿Cómo puede incorporar el tranvía o la experiencia en Barcelona del tranvía alguna enseñanza para reducir el CO2 y para cambiar los hábitos de transporte? En primer lugar, quería agradecer a la organización el interés por escuchar mi opinión. Yo quería simplemente centrar lo que quiero compartir con ustedes. Hemos pasado más de un año de pandemia. Ha sido dolorosa, es dolorosa, pero es pasajera. Pero estamos en medio de una crisis climática y creo personalmente que no es pasajera, ¿no? Decía Paulo Coelho en su libro En la quinta montaña, todo aquello que es inevitable es pasajero. No decía que a veces lo que no es pasajero son las consecuencias de lo inevitable, ¿no? Y en la pregunta de Esther habla de CO2. Es cierto, el CO2 genera efecto invernadero y eso condiciona pues, el lugar, el espacio en el que nosotros vivimos, ¿no? Pero hay otras muchas cosas que hacen difícil vivir en él y algunas de ellas los provoca la movilidad, no solo, concretamente el dióxido de nitrógeno y también las partículas en suspensión, ¿no? Y me doy cuenta de una cosa, que es que en este nuevo paradigma del que hablaba Carlota, tenemos algún problema para poder definir conceptos de los que todo el mundo habla y no sabes exactamente muy bien de qué. Por ejemplo, el de movilidad sostenible, la sostenibilidad o la movilidad sostenible, ¿no? Y quiero hacerles una pregunta para que vean que no es nada obvio. Es decir, ¿hacer un viaje innecesario en un medio muy sostenible es sostenible? Es decir, creo que la reflexión va muy lejos, ¿no? Pero claro, me ha hecho una pregunta y debo contestarla, ¿no? Y me atrevo a lanzar una primera idea de qué podría ser una definición de movilidad sostenible, ¿no? Aquella que consume el mínimo recurso, la mínima energía, por unidad de peso y por unidad de distancia, ¿no? Y claro, no hay que hacer mucha ciencia, para la que además tampoco estoy capacitado, para darse cuenta que se pueden agrupar muy fácilmente los medios de transporte por su eficiencia y distinguiendo los medios de transporte colectivo y los medios de transporte individual, ¿no? Y claro, hace unos pocos años eso era fácil, porque el transporte individual se asociaba siempre al coche privado, pero es que en estos momentos hay muchísimos otros medios de transporte individual. Por lo tanto, me sigo encontrando con un problema. No me vale la definición que acabo de arriesgarme a compartir con ustedes y la tengo que matizar, ¿no? Y sería aquella que dijéramos que consume el mínimo recurso para unidad de peso y de distancia en términos equivalentes de protección frente a las incidencias climáticas y a los accidentes. 400 personas moviéndose parece que lo hacen de una forma mucho más sostenible que en un determinado vehículo. Pero quiero compartirles una experiencia que nos lleva a lo circular y a lo que quiero explicar. Viví yo unos años en América Latina. En Colombia llovía sin previo aviso. Y cuando tú estabas en algún lugar y a la salida llovía, había alguien que te vendía un paraguas que costaba 70 céntimos de euro o 1 euro. Ese paraguas lo usabas aproximadamente entre 15 y 20 minutos y después lo tirabas. Bien, pues todas esas personas que iban andando tirando los paraguas, es una simplificación, pues deberíamos analizar cuál es el impacto en el residuo que generamos no aprovechable como consecuencia de no haber tomado un transporte colectivo. Simplemente es un ejemplo, ¿no? Bien, el tranvía de Barcelona, el tranvía de cualquier ciudad, es un medio colectivo y por lo tanto ya de per se es evidente que es más eficiente, siempre en términos de igual protección frente a las inclemencias del tiempo y de los accidentes, ¿no? Pero además hay algo más que no es muy conocido. El tranvía rueda una rueda metálica sobre un carril y el rozamiento de esa rueda carril es infinitamente menor que el de un neumático sobre el pavimento. Es decir, el propio medio ya es en sí más eficiente, ¿no? El hecho de que consumamos energía eléctrica, que es a veces por lo que se nos considera
un medio muy sostenible, que lo somos, no puede hacer olvidar que también hay otros vehículos que son eléctricos, ¿no? Pero nosotros hemos incorporado un término en nuestra casa que le llamamos la ecoinnovación, y es decir, pensar todo aquello que hacemos hasta la última consecuencia que tiene en ese impacto que nosotros generamos, ¿no? Hay muchas pequeñas cosas. Introducir como incentivo a nuestros conductores la economía, dijéramos, energética eficiente, para que se den cuenta que depende de ellos también lo que les interesa a ellos. El incorporar un sistema que permite recuperar el 27% de la energía en lugar de quemarla, porque la que no consumimos por la frenada la subimos a la catenaria y la utiliza el tranvía que viene detrás, son pequeñas cosas que nosotros podemos hacer. Pero quiero compartir con ustedes algo que a mí me parece obvio y no lo es tanto para mucha gente. La sostenibilidad del transporte público se basa en su eficiencia. Es decir, es sostenible aquello que es eficiente, siempre en el marco de la definición que yo he dado, ¿no? Y claro, no todo el mundo es consciente que cada medio que se utiliza para el transporte público es adecuado para una cosa. La Unión Internacional de Transporte Público, la UITP, dice que un bus sirve para mover hasta 1.800 personas por hora y sentido, y un bus articulado 2.200, y un tranvía entre 3.000 y 6.000, y un metro de 25.000 y 40.000 viajeros por hora y sentido. Claro, lo que hace eficiente al tranvía o a cualquier medio es que transporte la gente que debe. ¿Se imaginan ustedes intentando mover 5.000 personas a la hora con un busito de barrio? Es obvio que no puede ser, pero ¿se imaginan construir un tranvía, comprarlo, ponerlo y operarlo para llevar 200 personas por hora y sentido? No tiene ningún sentido. Por lo tanto, la demagogia que a veces se utiliza sobre los medios, que parece que queramos decir cuál es más bonito, cuál es más... es absurda. Es decir, cualquier medio, por muy eficiente que sea en la energía que consume por unidad de peso y de distancia, deja de ser eficiente cuando no lo usas para lo que toma, ¿no? Y yo creo que la aportación que hace el tranvía al sistema de transporte en la región metropolitana es que lo hace más eficiente. Y lo hace más eficiente por una cosa, porque los corredores en los que el tranvía de Barcelona presta su servicio y en aquellos en que se ha previsto por la Administración, que lo prestaremos en un futuro, no se podrían prestar de forma más eficiente con cualquier otro medio. Y por lo tanto, el tranvía es uno más. Somos un agente más entre todos los que transportamos personas en la región metropolitana de Barcelona, en que contribuimos a la sostenibilidad, porque hacemos aquello para lo que mejor estamos preparados. Yo quería compartir esta reflexión con ustedes para ponerlo. Y solo me quedaba así una frase, la economía verde, ¿no? Claro, volveríamos otra vez a decir que me costaría mucho definir qué es economía verde, porque doy por hecho que no se refiere a que haya hierba o que haya, no sé, naturaleza salvaje, ¿no? Sino que aquella actividad tenga el menor impacto en ese verde natural que algunas ciudades están intentando recuperar, ¿no? Pensamos que a través de la eficiencia estamos contribuyendo, si no de forma directa, de forma indirecta, a hacer que nuestra ciudad sea un poco más verde. Muchas gracias, señor López. María Salamero, usted tiene mucho que ver con el tema del agua, uno de los temas importantísimos para el futuro. ¿Y cómo podríamos garantizar la disponibilidad de agua? ¿Cómo podemos garantizar que la gestión es sostenible, más eficiente? ¿Cómo podemos hacer una gestión más eficiente desde el punto de vista empresarial y también desde el punto de vista del consumidor? Muy bien, pues primero de todo me uno a las felicitaciones hacia el Ayuntamiento de Barcelona por organizar esta sesión. Gracias por invitarme y gracias por invitar al sector del agua. Como bien sabéis, el sector del agua tenemos un ODS propio, el ODS número 6. Un ODS que responde a un reto global muy importante, como todos los ODS, pero también un ODS que en el área metropolitana, en la región de Barcelona, pues toma mucha relevancia. Como sabéis, estamos en un clima mediterráneo con un gran estrés hídrico y, por tanto, pues tenemos un gran reto por delante. Como bien decías, Esther, pues hay un reto en el uso, en la eficienciar este consumo, pero, por otro lado, un reto también en esta disponibilidad de este recurso tan necesario pues, para la vida, ¿no? Si nos focalizamos en el uso, en el consumo, ¿no? Hay 4 tipos de consumos aquí. El consumo doméstico, yo diría que en Barcelona, en el área metropolitana, nuestra ciudadanía ya ha hecho los deberes. Pensar que las recomendaciones de la OMS hablan de una disponibilidad de 100 litros habitante y día por persona. Aquí en el área metropolitana estamos en 109. Los deberes, como os decía, están hechos. Somos responsables como ciudadanos.
Consumo comercial. Aquí también es el segundo tipo de consumo. Realmente todos los sectores están haciendo un gran esfuerzo. Estamos trabajando con todos los gremios, a modo de ejemplo, con los mercados, con el mercado de la boquería, con el sector de la restauración. Estamos haciendo formación con todos ellos para que sepan gestionar de la mejor forma posible este recurso y, por tanto, sean más sostenibles. ¿Dónde está el mayor reto? En el ámbito industrial y agrícola. Es cierto que la mayoría de empresas ya son conscientes, igual que son conscientes de la huella de carbono, son conscientes de la huella hídrica. ¿Qué debemos hacer? Las tecnologías están. Debemos ayudarles a implementarlas. Hay tecnologías verdes para sistemas de riego inteligentes, sistemas de reutilización del agua industrial. Todo esto está disponible. Lo que tenemos que hacer es trabajar conjuntamente para hacerlo realidad. El segundo reto está en la disponibilidad del recurso. Los recursos convencionales están en riesgo por la emergencia climática, como comentábamos antes, ¿no? Debemos preservarlos, pero a la vez también debemos garantizar la resiliencia frente a estas crisis climáticas, pero también resiliencia local, ¿no? Antes alguien hablaba, ¿no?, de no importar recursos de otros territorios. Esto también es importante, que en Barcelona sabéis que tenemos los acuerdos de la tabla del Ter para dejar de traer agua del Ter y ser más resilientes localmente hablando. Aquí donde está la solución, y antes Verónica lo ha apuntado, ¿no?, el agua regenerada. ¿Qué es el agua regenerada? Pues es este agua que tenemos en nuestras depuradoras, que con un tratamiento que se llama terciario, la podemos volver a reutilizar. Para que tengáis un poco de datos en la cabeza, en este 2020 depuramos 284 hectómetros cúbicos de agua residual. Esto os puede sonar, los que no sois del sector del agua, un poco extraño, ¿no? Pero tenemos una capacidad instalada para regenerar este agua, convertir esta agua residual en nueva agua del 50%, básicamente en las instalaciones que tenemos en el lado del Llobregat. De este agua residual, en 2020, solo hemos reutilizado un 4,3%. Es cierto que es un año complejo, extraño, pero los números ahí están. La oportunidad está, la tecnología está. Lo que debemos hacer es buscar la financiación. Antes se hablaba quién financia las cosas. Bueno, pues esta financiación sostenible aquí tiene un espacio. Debemos comunicar, concienciar, sensibilizar, también lo han hablado mis compañeros, ¿no? Y activar plataformas, y esto también Verónica lo decía, ¿no?, de cruzar oferta y demanda. ¿Quién necesita esta agua? ¿Dónde está este agua? Y poderla reutilizar. Pero pensemos un poco más allá del agua, ¿no? ¿Cómo podemos contribuir desde el sector del agua a esta transición, ¿no? Nosotros en Aguas de Barcelona creemos firmemente en todos los compromisos, ¿no? Y tenemos nuestra propia hoja de ruta, pero yo creo que tenemos que pensar más en global. Antes Octavi nos hablaba de esto, ¿no?, de pensar más en una visión holística, ¿no? Y Víctor también ha hablado de un cambio sistémico, ¿no? ¿Qué nuevos marcos jurídicos podemos tener? ¿Qué nuevo modelo de retribución? O sea, no me pagues por tratar un residuo, págame por activar o poner un recurso a disposición, ¿no? ¿Cómo fomentamos estas sinergias entre los distintos sectores, empresas, para poderlo llevar a cabo? ¿Cómo financio y cómo calculo y comparo estas inversiones con esta visión de sostenibilidad con inversiones que no lo son? Porque si internalizamos los costes del no impacto ambiental, serán competitivas y serán comparables. Por tanto, aquí abogo y apelo por un cambio sistémico en el modelo, ¿no? Y os pondré dos ejemplos sobre el agua, ¿no?, para ir más allá del pensamiento del agua como consumo, ¿no? El agua puede ser fuente de nuevo recurso verde. El agua residual lleva materia prima, lleva energía en sí misma. Este agua residual puede ser generadora de un biogás que puede alimentar autobuses. Y esto es una casi realidad. Estamos hablando con TMB para hacerlo posible, por ejemplo, ¿no? Esto es el valor energético del agua. Pero este agua también lleva celulosa, fósforo, que se puede convertir en un biofertilizante, por ejemplo, el fósforo, para ser utilizado en el sector agrícola. Hagámoslo. La tecnología está. Es cuestión de alguna manera, pues, ligar estas plataformas que comentábamos y pensar en modelos económicos que retribuyan todo poner en valor el recurso, ¿no? El agua también es fuente de inteligencia, fuente de datos. Pensar que en este momento, en esta situación de pandemia, hemos podido analizar el virus a través de las aguas residuales, ¿vale?, para poder dar información a las administraciones, a los ayuntamientos, para tomar decisiones en materia de salud. Podemos anticiparnos una semana
a los efectos que uno puede tener pues, del virus en su cuerpo, porque el virus al final lo excretas y al final se puede ir trazando. ¿Esto gracias a qué lo hemos podido hacer? Pues gracias que hace más de 35 años tenemos con la Universidad de Barcelona investigadores sobre virus en el agua, porque tenemos centros tecnológicos que pueden analizarlo, porque tenemos laboratorios que lo analizan en tiempo real y porque al final tenemos datos y sistemas de información para poder manejar toda esta información y ponerla a disposición. En el agua también hay otro tipo de información y con una mirada más social, ¿no? Aquí os hablaría, por ejemplo, tenemos 700.000 contadores automáticos, inteligentes, instalados en la gran metrópoli de Barcelona. Estos son millones y millones de datos que los podemos poner en valor. De hecho, estamos trabajando, por ejemplo, con Cruz Roja para ver cómo podemos anticiparnos a detectar situaciones de vulnerabilidad en las casas, en hogares donde las personas viven solas, porque podemos ir viendo cambios de patrón en el consumo de agua. Por tanto, pongamos el agua al servicio de la sociedad, ¿no? Yo diría que pensando en Barcelona, ¿no? Porque estamos hablando de Barcelona, ¿no? Y saliendo también del mundo del agua, ¿no? Yo creo que al final, y estoy convencida, porque lo he vivido en el sector del agua, que necesitamos y podemos, ¿no?, activar todos estos agentes. Hoy estamos aquí empresarios, directivos, la parte social, ¿no?, implicados y apasionados para hacer esto una realidad, ¿no? Creo firmemente, antes Carlota lo preguntaba, ¿no? ¿Barcelona puede trabajar en el modelo de economy? Y tan. Claro que sí, y de hecho creo que se está haciendo, ¿no? Y empiezan a haber realidades, ¿no? El otro día estamos algunos de nosotros participando en la plataforma Vitabitat o con Barcelona Activa, que están haciendo una gran labor de unir, ¿no?, todo el sector empresarial, el sector académico, para poner encima de la mesa oportunidades, acciones y pasar a esta acción, ¿no? Tenemos oportunidades, como os he explicado, de regenerar agua, de convertir estas fábricas de nuevos recursos. Tenemos espacios que ya creamos hace muchos años, espacios de innovación. Antes Verónica hablaba del 22@, la zona franca, todo el eje Besòs, las 3 xemeneies. Han sido referentes en innovación y yo creo que fácilmente se pueden convertir en referentes de economía circular y de sostenibilidad. Y seguimos planteando más propuestas, ¿no? En Barcelona el otro día nos explicaban, ¿no?, esta gran iniciativa de la Barcelona Innovation Coast, ¿no?, para ser un referente de atracción de talento, de polo de innovación. Nosotros aquí abogamos como sector del agua también para crear un hub del agua y la sostenibilidad y que también Barcelona sea referente en este ODS número 6. Ya para terminar, pensemos en el agua como oportunidad, ¿no?, de economía circular, el agua regenerada, implantemos, porque la tecnología está. Pensemos más allá del agua, este concepto de generar energía a partir del agua, generar otros materiales, datos, información de valor para la ciudad y pasemos a la acción. Lo habéis dicho, yo creo, todos vosotros, ¿no? No hay tiempo que perder. Creemos, activemos, y de esto va la sesión de hoy, ¿no?, de reactivar y reactivemos Barcelona y repensemos lo que entendemos por progreso, ¿no? Muchas gracias, señora Salamero. Les recuerdo que ustedes pueden participar desde aquí. Si hay preguntas, las atenderemos inmediatamente. Mientras no haya ninguna pregunta, empezamos por ustedes. Probablemente vivimos en un momento en que los ciudadanos tienen más incentivos que nunca para cambiar las cosas, están más motivados por cambiar las cosas que nunca. Pero, ¿qué incentivos se les puede dar a los ciudadanos para que realmente actúen de esta forma constructiva y pensando en el futuro? ¿Qué incentivos pueden tener antes de que se vayan todos a algún pueblo del Pirineo? Porque, bueno, exagerando mucho, ¿no?, los ciudadanos están muy implicados, pero quizás no vamos demasiado rápido. Y hay muchas personas que están realmente votando con los pies, están marchándose de las ciudades, ¿no? Familias con niños, problemas de vivienda, problemas ecológicos, etcétera, etcétera. ¿Qué incentivos se le puede dar a los ciudadanos para que participen ellos de esta transformación, de esta nueva manera de actuar? ¿Quién empieza? Adelante. A lo mejor no hay que darles incentivos, ¿no? A lo mejor hay que propiciar y desarrollar una cultura de la corresponsabilidad. Antes de hablar de los pueblos del Pirineo, ¿no? Se decía siempre que la calle estaría limpia si cada cual barriera su trozo de acera. Entonces, lo que toca hoy, porque si no es imposible, es que cada cual barra su trozo de acera. Los trozos de acera son desiguales. El de los ciudadanos es uno, del Ayuntamiento de Barcelona, como es muy grande, es mucho más grande,
el de Aguas de Barcelona es grande, el pequeño bar de la esquina es pequeño, pero la única manera de afrontar los desafíos que tenemos es que cada cual barra su trozo de acera, sea grande, sea pequeño. Si hay mucho gorrón, esto no tiene solución. Entonces yo creo que hay que extender esa cultura de corresponsabilidad, no la cultura un poco de que solo hablemos de derechos y no de deberes. No puede haber derechos si no hay deberes. No puede haber hecho una sanidad que funcione si no hay el deber de pagar impuestos. Entonces, yo creo que también tenemos que generar esa cultura de la corresponsabilidad. Muchas gracias. ¿Alguna otra participación? Sí. Visto desde el nivel de gobierno local, vivimos una cierta contradicción o paradoja, ¿no? Pues estamos en un momento que se ha señalado que a nivel ciudadano y a nivel de comunidades, ¿no?, hay muchas iniciativas innovadoras, pero que no dialogan con lo público. Y lo público, y hay en ciertos, yo que estamos viendo a nivel local y en muchas ciudades del mundo, como un desapego de la ciudadanía hacia el gobierno público, hacia el gobierno local. Entonces, es esa contradicción. Tenemos un momento que hay muchas oportunidades, que hay mucho dinamismo a nivel de sociedad civil organizada, de comunidades, de barrios, y en cambio esa conexión no está, ¿no? Y por muchas campañas estamos viendo en estos temas que se haga desde la administración pública, esas campañas no acaban de conectar con la ciudadanía, ¿no? Entonces yo creo que tiene que haber como también un repensar ese diálogo, sociedad civil organizada, ciudadanía, con el gobierno local, ¿no? Y que va más allá del típico, lo que hablamos, ¿no?, de la consulta, lo típico de consultas o presupuestos participativos, sino que es mucho más allá de replantear la relación entre lo público y la ciudadanía a nivel local. Por tanto, recuperar la utilidad de lo público y la confianza Exacto. en lo público, probablemente, ¿no? Sería... Si me permites complementar sobre lo que estaba diciendo Víctor, ¿no?, la corresponsabilidad y el deber, ¿no? Es cierto que tenemos que trabajar sobre la cultura y lo que nos estaba diciendo Octavi, ¿no?, pero al final lo que está pasando, y yo lo he vivido en el sector del agua, ¿no?, tenemos un modelo tarifario en lo que es Cataluña que lo que hace es desincentivar el consumo irresponsable, ¿no? De alguna manera, lo digo al revés, no incentivo que sea responsable, sino al revés. El modelo tarifario que tenemos, cuando tú te pasas de estos 100 litros habitante de día que estaba explicándose al principio, lo que te vas penalizando, de manera que, bueno, que te fomenta que seas responsable, pero lo hacemos mediante un modelo tarifario, ¿no? O lo que ha pasado con las bolsas de plástico. Por mucha cultura, por mucha explicación, al final, hasta que no te cobro las bolsas de plástico, no he incentivado, ¿no?, que dejes de usarlas. Por tanto, a lo mejor hay que combinar, ¿no?, hay que sensibilizar, etcétera, etcétera, pero al final, cuando hay cosas que no se solucionan, pues hay que poner ciertas normas, cierta legislación que nos ayude a evolucionar en este sentido. Que en el fondo siempre acabamos en lo mismo, es decir, se trata de un tema de cambio cultural. Toda la transición hacia la economía verde, ecológica, circular, todo esto implica cambios de cultura. Y el cambio de cultura no se adquiere de un día para otro, sino que se tiene que ser a largo recorrido. Y este largo recorrido es lo que todo el mundo, no quiero. Si no es para mañana, no lo quiero. Entonces, no estamos acostumbrados a invertir en el futuro. Y esto en todos los niveles, administración, a empresas y el ciudadano también, como no, que no sabemos ver las cosas a largo plazo, ¿no? Entonces, es un tema cultural y aquí, bueno, pues es un tema de corresponsabilidad de todos, pero tenemos que empezar a formar. Y al final siempre acabamos con la formación, ¿no? Es decir, hay que formar, concienciar, hacer que la gente vea hay que tener el valor de las cosas, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los residuos, que es mi tema de esto, hay que saber, hay que cambiar la manera en que está visto un residuo, ¿no? En lugar de ver aquello de que tienes que deshacerte de esto de la manera más barata, tienes que ver qué valor hay dentro y qué puedo sacar de todo esto, ¿no? Bueno, pues esto con los residuos, con todo. En el uso del tranvía, en el consumo del agua, en las relaciones con tu vecino, ¿no? Sí, Gonzalo, estás lejos. Sí, si me permite, me encantaría complementar con una visión, digamos, que por supuesto toma varias de las que ya se han expresado, sin, bajo ningún punto de vista, dejar de lado la importancia de una ciudadanía que está empoderada y organizada en estos temas. Creo que hay una oportunidad puesta también en la oferta. Y lo digo tomando en consideración aspectos que han ido cambiando
donde el incentivo viene muchas veces desde un sector financiero que empieza a exigir que las empresas, las organizaciones operen en base a criterios que justamente dan cuenta de estos valores que necesitamos que rijan en toda la economía, ¿no? Hace pocas semanas atrás, lo que se llama el Asset Managers Initiative, la iniciativa de los gestores de activos financieros que están impulsando este objetivo de carbono neutralidad y resiliencia al 2050, se comprometieron ya 32 trillones de dólares. Eso es un 36% del mercado global hacia la carbono neutralidad y la resiliencia. ¿Qué es lo que implica eso? Que esos gestores de activos financieros le empiezan a decir a las empresas en las cuales ellos tienen invertido el dinero: ustedes necesariamente tienen que movilizarse hacia la carbono neutralidad. Empiezan evidentemente todo eso no de cualquier forma, sino que también con una transición justa. Eso implica que la cultura de esas organizaciones, el gobierno corporativo de esas empresas debe ponerse a tono, y estamos viendo cómo esas señales nos permiten de alguna forma soñar, de nuevo, complementariamente, con un mundo donde las empresas operan de forma tal que ponen en el mercado productos y servicios que ya vienen con este contenido integrado, ¿no? Y entonces, por supuesto, necesitamos una sociedad que se alinee culturalmente, que incorpore este actuar en sus hábitos, pero cuando eso se logra juntar con una oferta de productos y servicios que ya traen estos valores integrados, creo que ahí se maximiza el poder de una sociedad que opera bajo los mismos principios. Muchas gracias, Gonzalo Muñoz. Creo que todos podríamos estar de acuerdo en que el cambio común sale o empieza en cada decisión de cada uno de nosotros, en la dirección en la que creemos que el mundo puede ser algo mejor de lo que amenaza si no hacemos nada, ¿no? Sí, el problema, yo creo, lo estamos viendo con la pandemia. Hay gente que la niega, hay gente también que niega el cambio climático. Yo pienso que hace muchos años se empezó a incorporar el término, el coste de la no calidad, y la gente lo fue entendiendo. Creo que ahora nadie cuestiona el coste de la no calidad, pero creo que lo ha dicho y es muy adecuado. No está integrado en nuestra mente el coste de la no sostenibilidad, porque no percibimos el daño que estamos haciendo. Cada uno de nosotros. Y claro, cuesta mucho tomar medidas para corregir algo que no crees que sea tan problema, ¿no? Yo pienso que debemos conseguir ilusionar a la gente y que la retribución de la gente no sea económica, sino que vean cuál es el incentivo que nosotros estamos obteniendo pero creo que es un tema de concienciación y que costará lo que toque, pero se tiene que trabajar todos los días para conseguirlo, ¿no? Tenemos, por lo tanto, una oportunidad de cambio. Gracias a ustedes por asistir, gracias por sus reflexiones, gracias a ustedes también por escucharnos y gracias al Ayuntamiento de Barcelona por ayudarnos a pensar. Quedamos en que la acción empieza desde este preciso instante. Gracias a todos y hasta pronto. Esperem que hàgiu gaudit de l'acte. El personal autoritzat guiarà la sortida ordenada, començant per les files superiors. Si us plau, no us atureu en grups fins sortir de l'edifici i mantingueu la distància de seguretat. Us recordem que el servei de cafeteria està obert. Fins aviat. Esperamos que hayan disfrutado de la actividad. El personal autorizado guiará una salida ordenada, comenzando por las filas superiores. Por favor, eviten detenerse en grupo hasta haber salido del edificio y mantengan la distancia de seguridad. Les recordamos que el servicio de cafetería está abierto. ¡Hasta pronto! We hope you have enjoyed the event. The authorized personnel will guide an orderly exit, beginning with the upper rows. Please don't gather into crowds until you're out of the building while you go out and keep social distancing. We remind you that the cafeteria is open. Many thanks.